Bienvenidos a nuestro podcast de fin de semana. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y les agradezco enormemente que estén ya conectados con nosotros a través de este recorrido que haremos por toda la semana. Oigan, cuántas historias les hemos contado de los famosos más famosos de México y de todo el mundo. Historias bastante fuertes, bastante fuertes que hoy les vamos a contar definitivamente en en este espacio que tenemos para todas y para todos ustedes. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, aparecemos como el Philip, en Instagram, en Twitter, bueno, en X, en Facebook. Por favor, acompáñenos, que además hay transmisión en vivo de lunes a viernes. También estamos en TikTok, estamos en YouTube, obviamente, y tenemos nuestro podcast que se llama El Philip. Acompáñenos en todos ellos y recuerden que de lunes a viernes estamos en vivo y ya los sabaditos y a veces en domingo estamos totalmente grabados. Pero bueno, sean bienvenidos. Y oigan, fíjense que durante la semana y de este actor no tuvimos la oportunidad de platicar porque pues ahora sí que tenemos agenda llena, ¿no? Con todos los artistas de los que vamos platicando. Pero fíjense que fue una tristeza realmente fuerte enterarnos de el fallecimiento el día 7, fíjense nada más, el día 7 de marzo, un día antes del Día Internacional de la Mujer. Resulta que ese día fallece un actor que fue muy conocido en las telenovelas, de estos actores de reparto, pero que su presencia era muy importante. Fíjense que yo de él lo recuerdo desde telenovelas como Alcanzar una estrella, donde, por cierto, en esta telenovela de Alcanzar una estrella, salió de representante artístico de Ricardo Arjona, que Ricardo Arjona trabajó en esta telenovela. De hecho, Ricardo Arjona es quien compone las canciones de la telenovela de Alcanzar una estrella, aquella de, ¿saben cuál compuso Arjona? Aquella de la de lentes, la pasada de moda, la aburrida, la intelectual. ¿Se acuerdan? Esa canción es de Arjona. De Arjona es la de por eso tómame, ámame, sin temor alguno. No me veas como estrella, se ha cerrado el telón, acaríciame pronto, siente mi cora. Bueno, esa canción es de Ricardo Arjona. Entre todas las canciones prácticamente de la telenovela Alcanzar una estrella fueron de Ricardo Arjona. Bueno, en esa misma telenovela producida por Luis de Llano, resulta que salía quien era el manager de Ricardo Arjona, un actor de nombre Oscar Travén. Y fíjense que Oscar fue en esa telenovela, hizo el papel de Roque, representante artístico que después representó a Eduardo Capetillo y después representó a Mariana Garza. Bueno, pero villano siempre, villano en todas las historias. También sale este personaje, don Oscar Travén, sale en Salomé. Esta producción de Juan Osorio también sale por ahí de villanazo, que le quita todo el dinero a doña Lucrecia. Fíjense, a doña Lucrecia Montesino le robó absolutamente todo. Y este actor tan importante para las telenovelas, ay, gracias, Omar, miren, es justamente él, este actor tan importante para las telenovelas, don Oscar Travén. Fíjense ustedes que fallece el pasado 7 de marzo. Ya tenía 75 años de edad y era un hombre muy estudiado. De hecho, don Oscar Travén, que paz descanse, fíjense que él estudió desde muy joven en la academia de don Andrés Soler, después estudió también en el CEA de Televisa, fue de estos actores muy preparados, y de hecho su debut fue en una pastorela, fíjense nada más, en una pastorela obviamente de la época navideña, y pues haciendo estos personajes del angelito del diablo y de todo esto. Además, ya por ahí de ¿qué sería? Poco antes de los años 80, fíjense que debuta en una película que se llamó El recurso del método. En esta película fue su debut de don Oscar Travén, que como ya les digo, desafortunadamente, pues se nos adelantó. Ahora, fíjense ustedes que la primera telenovela que él hizo ya fue en los años 80, Lo que el cielo no perdona, se llamó la telenovela. Y de ahí, uy, bueno, en todas las que quieran, participó en una cantidad de telenovelas tremenda, siempre como villanazo cínico, villanazo sin escrúpulos, era él, don Oscar Travén. Fíjense ustedes que un hombre
que logró hacer una cantidad importante de películas y también de telenovelas y que el día 7 de marzo pues se nos adelantó a los 75 años. Descanse en paz, don Oscar Traven. Y ya que estamos hablando de actores y actores muy importantes. Oigan, ¿qué les parece si recordamos un poquito de la historia de don Anthony Quinn? Fíjense, este señor, don Anthony Quinn, que nace en la ciudad de Chihuahua, por allá nació. Fíjense que don Anthony Quinn, sí, mexicano, pero prácticamente se crió en Estados Unidos. Él hizo cerca de 300 películas. Un hombre, uy, miren, en la cuestión laboral, creo yo que a don Anthony Quinn no tenemos nada que reclamarle, que reprocharle. El señor, un señor muy talentoso, muy trabajador, eso que ahora sí que ni para qué decir que no. En lo que sí podemos cuestionar un poquito es en su acelerada vida personal. Oigan, un señor muy descontroladito, don Anthony Quinn, muy descontrolado, por no llamarle promiscuo, aunque sí lo fue. Y claro que la promiscuidad tiene consecuencias. A él le salió muy barato, déjenme les digo, porque todavía a don Anthony Quinn no le tocó, bueno, sí ya le tocó, fíjense, la etapa de muchas enfermedades de transmisión sexual, pero digamos que de las grandes consecuencias que tuvo don Anthony, aunque muchas fuentes citan que tuvo 13 hijos, no, en realidad tuvo 12 hijos, que bueno, oigan, quien tiene un hijo en este tiempo ya se las ve bien difíciles, ¿no? Tener un solo hijo. Imagínense, don Anthony, mantener a 12 chamacos, pues tampoco es que haya sido cualquier cosa. Fíjense ustedes que don Anthony, hay que, por cierto, ahorita que les estoy diciendo de los 12 hijos que tuvo, recordemos que el primer hijo de Anthony Quinn, el niño que se llamaba Christian, este chamaquito y que tuvo con su primera esposa, recuerdan ustedes que desafortunadamente, siendo muy chiquito, perdió la vida. Este muchachito llamado Christian se mete a la alberca de un vecino y es en esta alberca donde el muchachito cae y cuando lo van encontrando, pues estaba boca abajo flotando en la alberca. Algo verdaderamente terrible que incluso arrastró en una depresión terrible a don Anthony Quinn, porque era su primer hijo y además de todo estaba, pues, era varoncito y tenía, pues, ahora sí que todo pues todo el ánimo de don Anthony de que era el heredero y de pronto pues haberlo dejado pues sin hijo para él fue un golpe muy difíciles. Pero fíjense ustedes que en el 2011 muere otro de los hijos de don Anthony Quinn, el llamado Francesco Quinn, medio hermano de Christian, del pequeñito que murió. Christopher, yo les dije Christian y es Christopher, este muchachito. Bueno, fíjense ustedes que de hecho Christopher es quien muere siendo muy chiquito. Este muchachito llamado Francesco, bueno, ya no era un muchachito. De hecho, él muere en el 2011. Miren, ahí está. De hecho, fíjense que él, en una de las grandes películas que hizo Francesco Quinn, fue la de Plantón. Esa, Platón, ahora yo, ay Dios mío, Felipe, ¿qué te pasa hoy? Platón fue la gran película que hizo este muchacho Francesco Quinn. Fíjense ustedes que la manera en la que se da el sensible fallecimiento de este muchacho fue muy fuerte y fue muy triste. ¿Por qué? Porque resulta que él estaba, este muchacho tenía un hijo de nombre Max. Y de repente, fíjense que Francesco estaba jugando con el niño, pero jugando lo que es, pues, juegos de niños muy tranquilitos. Nada de esfuerzos que lo llevaran a pensar que se podía poner mal. Y de repente, ¿qué creen? Que Francesco cae al piso. Obviamente, frente a su hijo, imagínense nada más, la familia empieza a tratar de reanimarlo, a tratar de darle masajes en el pecho, pero ya no pudieron hacer nada. Fíjense que le dio un paro cardiorrespiratorio y Francesco murió. Definitivamente algo muy fuerte para su hijo Max, porque pues aparte el niño se sentía como responsable por el fallecimiento de su papá. Pero fíjense que don Anthony Quinn, además, dentro de estos 12 hijos que tuvo, tiene otro hijo de nombre Lorenzo. Fíjense que Lorenzo es un hombre dedicado a lo artístico, pero él es artista plástico. De hecho, Lorenzo es un hombre muy respetado dentro de la comunidad de artistas allá en Estados Unidos. Incluso Lorenzo ha podido exponer sus obras, sus trabajos en diferentes galerías, en diferentes exposiciones muy importantes. Otro de los hijos de don Anthony Quinn es Danny Quinn.
que Dani también es actor, fíjense nada más. El asunto con los hijos que son artistas o que tienen, pues, han seguido los pasos de Don Anthony, es que ninguno de ellos, ninguno ha igualado la fama de su papá, ninguno. Ojalá algún día lo logre hacer, pero hasta el día de hoy, Don Anthony, pues, es quien lleva la cabeza. Pero fíjense que recordando un poquito de la historia de Don Anthony Quinn, este personaje tan importante, quiero platicarles un poquito acerca de su mamá. Fíjense que su mamá, llamada doña Manuela, Manuela Oaxaca, era una mujer, la mamá de Anthony Quinn, era una mujer que tenía un amor muy grande por México, muy, tanto así que a todos sus hijos nunca dejó que olvidaran el idioma español, nunca. Para ella era muy importante que los hijos supieran hablar español, además de inglés. Pero fíjense que esto se decía porque a ella, su familia le había dicho que todos ellos venían de un linaje 100% azteca, que la raza, la familia de ellos era azteca al 100%. Entonces, pues obviamente ella quería de alguna manera preservar esa raza o esa sangre pura, ¿no? Que tenía toda la familia. Bueno, pues resulta que decían en aquel momento que todos ellos eran personas muy ligadas a toda la cultura mexicana. Pero resulta que la historia de ella, de Manuela, no fue tan bonita y les voy a decir por qué. Porque resulta que doña Manuela, cuando los padres de ella, es decir, los abuelos de Anthony Quinn se conocieron, eran Romeo y Julieta. ¿Por qué? Porque resulta que los padres de Manuela venían de una familia humilde, de una familia de mexicanos, de una familia que ellos sabían que traían por la sangre, pues todo el legado azteca, el legado prehispánico. Pero resulta que en cierto momento la madre de Manuela, pues se fija muchacho en un muchacho que además de todo se sabía que tenía abolengo, que se sabía que venía de una muy buena familia. Y entonces resulta que este muchacho, aprovechándose de la ingenuidad de la mamá de Manuela, la embaraza. Sale embarazada la mamá de Manuela, pero al momento de salir embarazada y que la mamá de Manuela le dice, oye, ¿qué vamos a hacer? Pues estoy esperando un bebé. Resulta que este muchacho, como todo un valiente, ¡pum! Salió corriendo y dijo, pues ahí te ves, mija, porque yo no le voy a dar problemas a mis papás y yo no voy a hacer que por mi culpa les vaya a dar un algo. Así es que, pues arréglatelas como puedas. Además, mira, tú estás acostumbrada a la pobreza, yo no, la verdad es que yo sí tengo mi buen dinerito. Entonces, pues sea como sea, pues ahí tu chilpayate que sufra contigo, yo me voy y la deja embarazada a la mamá de Manuela, a la abuelita de Anthony Quinn. Pues imagínense que además de eso, ellos vivían en una casita muy chiquita, cocinaban como en nuestro canal de cocina de Con Sabor a México, cocinaban con leña, o sea, su vida era totalmente distinta, totalmente diferente. Y fíjense ustedes que llegaba el momento en el que la familia se desplaza a Chihuahua, se van de hecho a vivir con la comunidad, ay Dios mío, con la comunidad tarahumara se van para allá. Allá es donde pues se sienten arropados, se sienten cobijados la familia Oaxaca y ahí se quedan. Bueno, Manuela comienza a crecer, Manuela, la madre de Anthony Quinn, comienza a crecer, ella comienza pues ahora sí que a tener ya su pues digamos que a crecer siempre tuvo como el trauma de por qué mi papá nos abandonó, por qué mi papá no se quiso hacer cargo de nosotros. ¿Y qué creen que sucedió? Bueno, pues resulta que cuando de pronto Manuela estaba por cumplir 15 años, pues resulta que llega a vivir a este lugar una familia que era la familia Queen, que llega toda la familia, pero dentro de toda esta familia, llegan con el hijo, ¿no? O sea, llega la familia, la mamá, el papá, llega todo el mundo, lleva todo el mundo a vivir allá a Chihuahua. Dentro de todos estos muchachos que llegan a vivir estaba Francisco. Francisco, que ya también rondaba pues, la mayoría de edad. Y resulta que Francisco vio a Manuela. Entonces un día se le acerca porque Francisco se enlista en el ejército y entonces habla con Manuela y le dice, oye, chamaca, ven tantito. ¿Qué pasó? Le dijo ella. Oye, te quiero comentar algo. Fíjate que me voy a enrolar a el ejército. Me voy a enrolar, bueno, no al ejército, sino más bien a un grupo armado, ¿no? Entonces le dice, yo me voy a enlistar al Ejército Libertador, le dijo él. Ajá, le dijo Manuela, pues que te vaya muy bien, ¿no? Pues ahora sí que, ¿cuál es el problema conmigo?
Y le dijo él, ah, bueno, lo que pasa es que yo quiero saber si te quieres venir conmigo y ser mi soldadera, es decir, mi Adelita. Estamos hablando en la época de la Revolución Mexicana. Y Manuela le dijo, ah, Chihuahua, ¿y por qué yo? Pues si ni nos conocemos, llévate a alguna chamaca que conozcas, a mí qué. Y le dijo, no, es que nosotros cuando llegamos a vivir aquí a Chihuahua, yo te vi, yo te conocí, me gustaste, estoy enamorado de ti y quiero que tú te vayas a vivir conmigo en la bola. Ahora sí que pues entre todo el pleitazo de la revolución. Y de veras le dijo Manuela, oye, pero pues tengo apenas 15 años. Bueno, pero pues vámonos. Que le dice Manuela, y ahí va, agarra su rebozo y se va a seguir a su hombre, fíjense, a don Francisco Quinn. Pues estando allá ya en la bola, don Francisco iba como todo un macho, como todo un caballero trepado en el caballo. Y detrás de ellos, de todos los soldaderos, venían ellas caminando. Fíjense, vean nomás, ahí está, gracias Omar por la imagen. Fíjense nada más estas chamacas que eran las soldaderas y que ya iban siguiendo a sus maridos. Oigan, mi bisabuelita hizo lo mismo, pero mi bisabuelita no tenía 15, mi bisabuelita tenía 13. Imagínense, puras niñas siguiendo a sus hombres, pero se fueron. Y ahí pelearon y ahí lucharon, que alguna vez yo les conté la historia de que mi bisabuelita perdió a un bebé porque traía un bebecito cargando en su espalda mientras iba persiguiendo, bueno, sí, iban detrás de sus esposos, que los iba persiguiendo el ejército, no sé de cuáles todos ellos, y resulta que por andar corriendo, mi abuelita no pudo pararse a darle de comer pecho a su bebé, y cuando se lo pasa para adelante para darle de comer, pues el bebecito ya estaba muerto de hambre. Era de verdad una cosa muy fuerte la que vivieron estas soldaderas. Y Manuela se fue a vivir con don Francisco Quinn, siendo la soldadera, siendo su Adelita. Obviamente, esto a la larga trajo como resultado el que ella quedara embarazada y posteriormente nació su hijo Anthony. Anthony, que ya se hizo muy famoso, que de hecho fue el primer mexicano en ganar un premio Oscar. Bueno, Anthony Quinn, que ha dejado un legado tremendo, tremendo, tremendo. Y miren, ya que estamos hablando de luchadores, no peleadores, ahora sí que don Francisco Quinn, que le entró con todo a la batalla de la Revolución Mexicana. Oigan, ¿recuerdan ustedes que les platiqué también sobre la historia de un luchador, gladiador? Bueno, a este señor lo apodaban la bestia con guantes, el tanque, Iron Mike le apodaban también. Un hombre llamado Mike Tyson, que muy famoso por el tatuaje aquel que tiene como media luna, se hizo súper, súper, súper famoso este señor, y que recordemos que yo les contaba en la historia de su vida, oigan, que para él entrar a la correccional, a la tutelar, era lo de todos los días. Ay, bueno, cuando llegaba, bravo, ya llegó otra vez de regreso, ¿no? Ya ahí está de regreso el Tyson. Un muchacho que además desde muy chiquito, miren, fortachón, golpeador y con una cara que da miedo este señor. La verdad es que sí. Bueno, fíjense ustedes que Mike Tyson, que aparte de todo, un hombre muy querido en el mundo del boxeo, y que además muchos niños sobre todo lo consideran un héroe, bueno, pues hasta los héroes tienen a sus ídolos. Resulta que algo que no les conté el día de la historia de Tyson fue que Mike, sí, tiene sus tigres y que uno de los tigres salieron en la película de qué pasó ayer y bueno, un señor de verdad muy excéntrico, como la mayoría de la gente que tiene dinero. Pero fíjense que uno de sus grandes ídolos en el boxeo fue don Mohamed Ali. Este que dicen que ha sido el mejor boxeador en el mundo, don Mohamed Ali. Resulta que Tyson era todavía muy jovencito cuando Mohamed ya peleaba, ya combatía. Resulta que un día, fíjense ustedes que, ¿se acuerdan que les comentaba yo la historia de Don King, este señor que se peinaba con los pelos así como de corona? Bueno, pues resulta que Don King, que defraudó a muchos boxeadores, que defraudó a mucha gente muy importante del mundo del boxeo, porque él era muy importante, tenía un nombre muy, muy, muy importante. Resulta que en algún momento tomó la carrera de Mohamed Ali. Y entonces, cuando Mohamed no pasaba por un buen momento, tenía problemas de salud, no se encontraba en su máximo esplendor como boxeador, hizo que le propuso una pelea con alguien que sí estaba en su mejor momento, en su mejor momento.
Y Mohamed dijo, bueno, yo siempre he sido muy buen luchador, boxeador, yo no veo por qué tenga que perder. Y fíjense ustedes que la historia comienza a tomar forma. Llega el mes de octubre de 1980 y esta pelea entre Mohamed Ali y entre Larry Holmes se lleva a cabo. Fíjense, dos grandes boxeadores, dos grandes, grandes, grandes. Miren que además de todo, Mohamed Ali había sido el maestro de boxeo, había sido su instructor, había sido su todo en la vida de Larry Holmes. Entonces, mucha gente decía, solo por respeto se va a dejar perder, se va a dejar ganar Larry Holmes para que Mohamed, aunque no está en un buen momento, continúe con su título de super pesado. Aparte, en el caso de Mike Tyson, él era súper, súper fan del trabajo de Mohamed Ali. Entonces, tenía 14 años cuando ocurrió esa pelea. Mike Tyson tenía 14 años. Estaba en su casa, en la televisión, viendo ese combate. Cuando de repente, oigan, el Larry Holmes se le va a Mohamed Ali con todo, pero con todo, con todo, con todo. Era un hombre joven, era un hombre experimentado. Aparte, le había enseñado el mejor que era Mohamed Ali. Y Mohamed, suelo, lo tumbó, lo tiró y quedó derrotado, derrotado. Fíjense ustedes que miles de personas estaban allá en el Caesar Palace de allá de Las Vegas viendo esta derrota de Mohamed Ali. Mike Tyson estaba en su casa porque millones de personas estaban viendo este combate y Mike estaba en su casa con lágrimas en los ojos viendo caer a su héroe. Oigan, es como si de pronto nos enteráramos que ahí nos mataron al Hombre Araña o a Batman o así. Pues sí, es así como de por qué nuestros héroes, ¿no? A Leono de los Thundercats, sí, pues sí, o sea, es así como decir por qué nos quitaron a nuestro héroe. Tyson se queda tan, tan, tan enojado, no se la perdonó a Larry porque decía, ¿cómo se te ocurre haberle dado en la torre a tu propio maestro? Por puro respeto, debiste haberle dado facilidades, no te debiste haber dejado ganar, pero sí le hubieras dado facilidades. Miren, en la mente de Tyson, mientras estaba viendo la pelea y la derrota de su ídolo, ¿qué creen? Lo único que pasaba por su mente, así la mente de Tyson, era venganza. Venganza era todo lo que quería Tyson. Y él sabía que en algún momento eso se iba a dar. De hecho, pasa el tiempo y fíjense ustedes que Tyson, Mike, tiene la oportunidad de conocer en persona a Mohamed Ali, que para él, oh, pues fue lo mejor de lo mejor haber conocido a su ídolo en el boxeo. Estaba feliz de la vida, encantado de la vida. Pues resulta que le dijo, maestro Mohamed, yo voy a vengarlo, yo le voy a devolver ese cinturón que lo perdió, yo, pero el Tyson estaba segurísimo que en algún momento, en algún día, bueno, algún día esa venganza iba a poder ser real. ¿Y qué creen? Pues resulta que sí, resulta que se dio la oportunidad el día en el que Mike llega a pelear con ese señor Larry Holmes. Fíjense que ese día Mohamed Ali estaba sentado pues en las primeras filas, muy cerquita del ring, ahí estaba. Y entonces de repente se levanta Mohamed Ali, se acerca a Mike Tyson y algo le dijo, pero pues no había micrófono en ese momento y la cámara lo capta, pero no se capta el sonido. Dice la gente que estaba cercana a ese lugar que lo que Mohamed le dijo a Mike Tyson fue, véngate por mí, fue lo que le dijo. Eso fue como una inyección para Mike Tyson, que en ese momento se convierte en una fiera, en una bestia. No. Bueno, imparable. Era lo único que necesitaba escuchar Tyson para defender a su héroe, a su ídolo. Miren, apenas iban 4 episodios de la lucha, de la pelea, y ya este señor Larry Holmes había sido tumbado 3 veces a la lona. Ya, bueno, imagínense que Tyson estaba vuelto loco, loco. Y mientras tanto, Mohamed Ali aplaudía, estaba complacido, estaba viendo esa venganza tan, tan, tan deseada que tenía. Fíjense, nada más él estaba súper, súper complacido. Ahora, obviamente, Mike y Mohamed siguieron siendo grandes, grandes, grandes amigos. Fíjense que la historia, digamos, económica de Mike Tyson es que hay gente que dice,
por sus contratos, por la publicidad, por sus peleas, los pagos por evento y todo, Mike a lo largo de su vida llegó a ganar cerca de 300 millones de dólares. Que decir 300 millones de dólares, no cualquiera. Pero resulta que hay páginas especializadas que dicen, no, hombre, se quedan bien cortitos. Mínimo se embolsó 600 millones de dólares, lo cual es muy creíble, muy, muy, muy creíble. El problema es que así como ganó Mike Tyson, de esa manera el dinero se les fumó de una manera tremenda. Miren, este señor Don King, del que les hablábamos, manager, representante, y que aparte amaba el dinero, lo estafó a Tyson con 100 millones de dólares. O sea, ya de entrada, si había ganado 300, 200 se le quedaron a este Don King. Imagínense nada más. Bueno, pero, que por cierto, cuando Tyson se entera de este fraude que le hizo por 100 millones de dólares, fue, y como todavía ha sido legal, entre comillas, oigan, no le quedó de otra más que darle un santo golpe en la cara, que bueno, lo fue a aventar hasta por allá al Don King. Horrible. Imagínense un trancazo de Tyson. Oh, no, no. Yo creo que se anda medio matando a la gente. Bueno, pues resulta que, fíjense que Tyson, cuando se divorcia, de hecho, de su primer mujer, oigan, esa mujer le quita la mitad de lo que le había dejado Don King. Imagínense, Robin Gibbons se llama esta mujer. Le quita prácticamente la mitad de toda su fortuna. Y con esto, pues ya Mike Tyson se había quedado prácticamente, pues si no en la calle, con muy poco patrimonio. Pero además, fíjense que Mike Tyson, lo poco que tenía, ya lo había gastado en fiestas, en extravagancias, tenía una colección de autos lujosos, había gastado miles y miles y miles de dólares en ropa, tenía varias mansiones, tenía 200 empleados. Ustedes díganme para qué tiene una persona 200 empleados a su servicio. ¿Saben para qué tenía un empleado? Uno. O sea, tenía cocineros, chefs, todo lo que ustedes se puedan imaginar, pero uno de ellos lo tenía contratado únicamente para que portara un uniforme militar. Y cada que pasaba Tyson frente a él tenía que gritar, hey, Tyson, era todo su trabajo. Estar cerca de él, vestir con un traje militar y gritar todo el tiempo. Ese era su trabajo. Imagínense a ese nivel. Pero además, oigan, había gastado casi 2 millones de dólares por sus 3 tigres, porque además tenía que pagarle a su entrenador de los tigres. Por imagínense, si no, eran tigres de Bengala, porque si no, pues imagínense, al ratito se comían al Tyson, entonces tenían su entrenador. O sea, de verdad, de estos ricos que pues ya no sabían ni en qué gastar, ¿no? Además, le había mandado a comprar a su última pareja una tina de baño, un jacuzzi, que le había costado nada más ni nada menos que 300,000 dólares. Que además, vienen sus tigres, que además de todo, ¡ay! Mordiéndole la oreja, no, pues aguas, pobre tigre, porque no, este señor para las orejas es bueno. Oigan, pues además, entre mantenimiento de sus casas, gastaba otros 300,000 dólares al mes. Y de ahí le podemos seguir la lista de todo lo que gastaba, que era muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hoy Mike no es que esté en la calle ni que viva pobre, pero tiene que seguir trabajando aún cuando ya había trabajado toda su vida. Tiene un podcast, obviamente relacionado al boxeo. Además, fíjense que Mike Tyson supo encontrar el negocio porque allá en Estados Unidos, donde él vive, en ciertos lugares ya está permitido el cultivo legal de marihuana. Y él tiene uno, Mike Tyson tiene un cultivo, una plantación legal de marihuana. Obviamente esto se utiliza con fines medicinales y claro que también con fines lúdicos, o sea, también recreativos, por supuesto que también los hay, pero todo está regulado, todo está controlado. Un señor que, bueno, de verdad que da muchísimo de qué hablar. Miren, por lo menos se le cuentan 50 victorias y de esas 44 han sido por nocaut. Imagínense nada más, una cosa de verdad tremenda, tremenda, tremenda. Pero bueno, después de hablar de Mike Tyson, oigan, pues miren, si al principio hablábamos de un fallecimiento muy lamentable que ocurrió esta semana, el 7 de marzo, pues podemos hablar también de la pérdida de don Juan Verduzco. Don Juan Verduzco, que hizo el papel de don Camerino Peluche, híjole, miren, yo creo que él ya había, bueno, no creo, más bien, él ya había trabajado mucho.
De hecho, había sido el hermano de Jorge Ortiz de Pinedo cuando hizo la serie de Doctor Cándido Pérez. Había sido sacerdote, ¿no? Pero resulta que en la serie de Eugenio Derbez es en donde sí se hizo muchísimo más famoso. Fíjense que ya después de todo esto que ocurrió con don Juan Verduzco, pues supimos que él ya tenía, pues por lo menos entre 1 o 2 años padeciendo esclerosis múltiple. Fíjense, algo tan fuerte, porque además esta enfermedad pues va deteriorando a la gente poco a poco. Es una enfermedad, ¿cómo le llaman? Progresiva e incurable, ¿no? Entonces, para él era muy complicado, muy. Y fíjense ustedes que el velorio de don Juan Verduzco fue en una funeraria que ahora la han agarrado ahí todos los famosos, ¿no? De esta de García López, que está en Avenida San Jerónimo. Ahí van todos los famosos, pues, a hacer sus ceremonias de funerales. Pero lo que sí se sabe es que pocas personas asistieron. De hecho, fíjense que de la familia Peluche solamente se le vio a Bárbara Torres estar dentro del funeral, que ella hizo el personaje de Excelsa. Ella sí estuvo ahí. De ahí en fuera, pues no. Ahora sí que brillaron por su ausencia Consuelo Duval, Eugenio Derbez, Regina Blandón, todos ellos, pues realmente no se les vio por ahí, aunque digo, tampoco es que haya sido la obligación ir, pero hubiera sido un detalle bastante bonito para la familia, sobre todo el que sus compañeros de trabajo, pues hubieran dado un tiempecito para estar con él en su última despedida. Pero bueno, no fue así y lo único que podemos decir al día de hoy es que descanse en paz don Camerino Peluche. ¿Cómo decían Omar? Dueño de media ciudad peluche, ¿no? Así le decían. Oigan, pero fíjense, una de las historias también quizá más fuertes que contamos a lo largo de esta semana, indiscutiblemente fue la de doña Pina Pellicer. Oigan, qué historia la de doña Pina Pellicer, una historia bastante fuerte. Fíjense que cuando ella muere, cuando Pina Pellicer muere, una mujer muy polémica, muy polémica, escribió sobre ella. Le escribió una poesía, nada más ni nada menos que Doña Guadalupe Amor, conocida como Pita Amor, que Pita Amor, bueno, súper famosa, le escribió un poema. ¿Quieren que les diga un pedacito de lo que decía este poema que le escribe Pita Amor a Pina Pellicer? Fíjense, parte de este poema que le escribe Pita Amor dice: tanto eras para la vida que tú elegiste la muerte. Así cerraste tu suerte con tu alada y santa huida, niña buena, entretejida de esperanzas y temores, niña que nos dio fulgores de alto cielo y armonía en la cruel melancolía. De tus ojos que eran flores, flores abiertas al cielo, flores que a mí me arrobaron, flores que hoy se marchitaron y me invadieron el duelo. Yo me he muerto con tu vuelo, mas voy a seguir viviendo porque tú irás existiendo en cada latido mío. Te sacaré del frío abismo en el que estás naciendo. Imagínense nada más qué bonita poesía que le escribe doña Pita Amor a uno de los símbolos de tristeza, de depresión, que además hay que decir que la vida de doña Pina Pellicer tuvo mucho que ver, o mucho parecido, más bien dicho, con el fallecimiento de una Miroslava, ¿no? De una Miroslava que también fue con barbitúricos, que también se sabía que vivía una gran tristeza, una gran depresión, una cosa de verdad horrible y espantosa, porque además mujeres jóvenes, mujeres muy bellas. Bueno, ¿qué podemos decir también de la mamá de los señores de Llano, de Julisa y de Luis de Llano? Oigan, doña Rita Macedo, que si bien ya no era una muchachita, oigan, doña Rita ya había dicho y ya había expresado que se sentía cansada de la vida, que ya estaba cansada de todo lo que le había tocado vivir y sin embargo, aunque aparentemente y de una manera silenciosa pedía a gritos ayuda, nadie se lo dio. Nadie, absolutamente. Y miren que ya sospechaban que podía ser algo así. Por eso es que sus hijos ya se hablaban entre ellos. Oye, ahí cuida a Rita, ¿no? Porque pues ya ves que anda media tristona. Oye, ahí te encargo a Rita. ¿Por qué lo decían? Porque sabían que algo no estaba bien. Pero fíjense ustedes que independientemente a eso,
sinceramente y profundamente nadie los escuchó. A una Miroslava, que tenía grandes amigos, a una Rita Macedo, a una Pina Pellicer, desafortunadamente todos dijeron, ay, pues han de estar tristes, ya luego se les va a quitar y cuando se les quite, pues ya no, seguramente ya se van a componer. Pues no fue así, no fue así. ¿Por qué? Porque resulta que esto, lo único en lo que terminó, pues fue con el fallecimiento de estas tres grandes actrices. Y ya nada más para cerrar, fíjense que el viernes no tuvimos la oportunidad de hacer transmisión en vivo porque YouTube ha estado muy fallón, muy, muy, muy fallón. Y desde el viernes, oigan, Jorgito se nos fue al médico y pues se le hizo tarde, ya no pudo haber el shock. Luego, el viernes yo en la noche dije, pues si me conecto, no tengo problema, pero resulta que YouTube ya según nosotros estábamos transmitiendo y que no salíamos en vivo. Luego nos decía que no estábamos y resulta que sí salió un pedacito en vivo. No, 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 una cosa de verdad terrible la que ocurrió ahí con YouTube y no pudimos hacerlo el viernes, pero el sábado subimos la historia de pues don José Luis Cordero, fíjense, de Pocholo. Oigan, de verdad, si no han tenido la oportunidad de verla, es una historia que da mucho coraje por las injusticias que se llegan o que llegan a vivir ciertos personajes del entretenimiento en México. A pesar de que don José Luis Cordero, mejor conocido como Pocholo, es una persona que pues muchas veces decimos, ay, qué buen carácter tiene, qué buena onda, ay, mira qué simpático. Su vida, créanme, que es una vida de pesadilla, una desgracia tras otras, la pérdida de un hijo, yo creo que ya con eso hablamos del rompimiento de un padre o de una madre. Pero además, si a eso le suman que su propio padre, un hombre muy famoso, un hombre que pudo haber dejado asegurada económicamente a toda su familia, no les heredó un solo peso. Y ahí en la historia les cuento por qué. Porque hasta el día de hoy, don José Luis sigue peleando con quién fue el heredero universal de la fortuna de su padre. ¿Qué fue lo que ocurrió? Toda esa historia se las platico yo ahí. ¿Qué va a pasar con esta serie de Abuelo Soltero? ¿Va a salir? ¿No va a salir? Todo se los platico ahí en este video que hicimos de don José Luis Cordero, mejor conocido como Pocholo. Y fíjense, es que de verdad la historia de los famosos nos sorprende siempre porque además don José Luis Cordero, tiene o tuvo más bien dicho, un padre muy bragado, que un buen día, oigan, se alistó en un ejército y dijo, ¿dónde está mi escopeta? Quiero mi escopeta y quiero mi mujer. Oigan, era un chamaquito, y se van a enterar ahí en el video quién es este famoso señor padre de Pocholo y por qué no le heredó nada a sus hijos, a ninguno de sus hijos ni a su esposa. Ahí les platico todo, ojalá me puedan acompañar, porque por lo pronto, pues ya nos vamos, ya nos vamos. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que en este podcast de fin de semana nos han acompañado, nos han hecho el favor de conectarse con nosotros. Los quiero invitar a que hoy mismo en la noche nos acompañen en el alarido a las 9 de la noche y también a que pues chequen por ahí nuestro video de Con Sabor a México. ¡Ay, qué ricos mariscos nos comimos hoy! Deliciosos. Muchísimas gracias, cuídense mucho, pásenla bonito. Soy Felipe Cruz, el Philip, nos vemos. Adiós.